Descubrí que mi novio me engañaba y me fui sin decirle que estaba embarazada. 7 años después, aparece con abogados exigiendo la custodia total del hijo que nunca conoció. Tenía 28 años cuando mi vida cambió de golpe. Hoy, 7 años después, puedo decir que sobreviví, pero lo que está pasando ahora me tiene tambaleando otra vez. Todo empezó con una relación que parecía prometedora, vivíamos juntos, compartíamos gastos, hablábamos de futuro, al menos yo. Él nunca fue bueno expresándose, y en ese entonces pensé que era simplemente reservado, no desinteresado. La verdad es que no me di cuenta de cuánto me ignoraba emocionalmente hasta que fue demasiado tarde. Un día, le hice una pregunta sencilla: ¿te imaginas casándote algún día conmigo? No era una propuesta, solo una conversación, una de tantas que se tienen cuando compartes techo con alguien por años. Su reacción fue tibia, evasiva. 2 semanas después descubrí por qué, lo había estado ocultando, pero se había reconectado con una ex. Lo supe porque una noche escuché su teléfono vibrar mientras dormía. No suelo espiar, pero había algo en su actitud que llevaba tiempo despertando mis alarmas. Desbloqueé el celular, sabía su código, y ahí estaban, decenas de mensajes entre ellos, algunos recientes, otros de semanas atrás. Flirteos, críticas hacia mí, risas compartidas a costa de mi ilusión. Decía que yo era absorbente, que necesitaba espacio, que se sentía atrapado. Y ella, encantada de validar cada queja, sugirió que se escaparan un fin de semana. Él aceptó. Me sentí apuñalada. No lo desperté. No hice drama, solo lloré en silencio hasta el amanecer. Pasé los días siguientes en modo automático. Fingí no saber nada. Sonreía, cocinaba, preguntaba por su trabajo, mientras por dentro me desmoronaba. Planeé mi huida con precisión. Sabía que ese viaje con su ex era inminente y decidí que lo último que vería de mí sería esa versión tranquila, ingenua. El día que se fue, me abrazó con ese mismo brazo que rodeaba a otra en mensajes secretos. Le deseé suerte con su reunión de negocios, lo vi salir, cerré la puerta y comencé a empacar. Ya había hablado con una amiga en otra ciudad, había conseguido un sofá donde dormir las primeras noches y enviado currículos a empresas que aceptaban trabajo remoto. En 48 horas, dejé el apartamento, cambié mi número, bloqueé sus redes y desaparecí. No hubo nota. No hubo despedida. Solo vacío. Me mudé con esa amiga y empecé desde cero. No sabía que ya había una vida creciendo en mí. Pasaron unas semanas. Entre acomodarme a mi nueva rutina, buscar trabajo fijo y mantenerme en pie emocionalmente, ni siquiera noté que mi ciclo se había retrasado. Hasta que lo noté. Un test. 2 líneas. Positivo. Me senté en el suelo del baño con el test en la mano sintiendo que el mundo volvía a girar, pero en otra dirección. Decidí quedármelo. No fue por despecho ni por venganza. Fue porque, por primera vez en meses, sentí que algo tenía sentido. No le dije nada. No vi razón alguna. Había cruzado la línea conmigo, y no confiaba en que tuviera el carácter para ser padre. Me prometí criar a ese bebé sola, con dignidad y sin mirar atrás. Mi familia no aprobó del todo, pero me apoyó. Encontré un pequeño estudio, un trabajo estable, y con el tiempo, una rutina amorosa. Cuando nació mi hijo, todo cambió. Él se convirtió en mi norte, mi motivación. Lo vi dar sus primeros pasos, decir sus primeras palabras, dormir aferrado a mi dedo. Nunca preguntó por un padre porque nunca supo que le faltaba uno. Le di todo lo que pude. A veces pensaba en él, sí, en él que había sido mi pareja. ¿Seguiría con ella? ¿Habría intentado buscarme? Mis amigos me decían que por un tiempo preguntó, pero sin insistencia real. Yo me aseguré de que nadie supiera exactamente dónde estaba. Él nunca llamó a mis padres, nunca publicó nada, nunca hizo un escándalo. Asumí que había seguido su vida. Y así pasaron 7 años. Hasta que esta semana, el pasado tocó mi puerta. Literalmente. Estaba preparando el almuerzo cuando escuché el timbre. Abrí la puerta sin mirar por la mirilla. Y ahí estaba. De pie. Con la misma cara que creí haber olvidado. En su mano, un sobre. No saludó. No preguntó cómo estaba. Solo dijo, vengo por mi hijo. Quiero la custodia total. Me quedé congelada. No recuerdo con claridad los segundos que siguieron. Apenas escuché sus palabras, sentí como si el aire se volviera espeso, imposible de tragar. El sobre que me extendía temblaba ligeramente en su mano, pero su rostro estaba serio, seguro, casi arrogante. No me dio oportunidad de responder. Léelo. Tienes mis datos. Podemos hacerlo por las buenas o en la corte. Piensa en lo que es mejor para él, dijo. Luego se dio media vuelta y bajó las escaleras de mi edificio sin mirar atrás. Me quedé ahí, con la puerta abierta y ese sobre en las manos, como si contuviera dinamita. Lo cerré con lentitud y me senté en el suelo del pasillo, donde abrí el sobre. Papeles legales. Citación. Su abogado. Una petición formal de custodia. Su nombre completo, su nueva dirección, el nombre de una firma cara de abogados familiares. Al parecer,
Su vida había seguido bastante bien. Mi hijo no estaba en casa en ese momento. Estaba en la escuela, como cualquier día normal. Eso fue lo único que me tranquilizó durante los primeros minutos del pánico. Aún así, no pude concentrarme en nada más el resto de la tarde. No comí, no trabajé, ni siquiera respondí a los mensajes de mi jefa. Solo caminé en círculos con esos papeles en la mano. Habían pasado 7 años. 7 años. Y ahora él aparecía con un papel en la mano, creyendo tener el derecho de arrebatarme lo que he construido desde cero. No me cabía en la cabeza cómo había llegado hasta mí. Hasta ese día, había sido meticulosa. Cambié de estado, no figuraba en redes sociales, incluso había bloqueado viejos contactos. Lo único que no cambié fue mi nombre legal, porque no pensé que hiciera falta. Más tarde, esa misma noche, llamé a mi padre. Fue él quien me soltó la bomba, fue mi madre quien le había dicho dónde encontrarme. Supuestamente lo hizo por el bien del niño. Ella nunca aprobó mi silencio, decía que yo no tenía derecho a mantener a mi hijo alejado de su padre. Aunque en todos estos años nunca cruzó esa línea, hasta ahora. Me sentí traicionada de una manera que no sé si podré perdonar. Mi madre, la misma que me abrazó cuando me arrodillé llorando en su sala hace años, que me ayudó a pagar pañales, que vino a mi casa con caldo cuando yo tenía fiebre con un recién nacido en brazos, había destruido toda esa lealtad por una decisión unilateral. Él tiene derecho a saber que tiene un hijo, me dijo por teléfono, como si eso lo justificara todo. Intenté explicarle que no se trataba de castigar a nadie, que no fue venganza, fue protección. Cuando me fui, lo hice por miedo, por angustia, por supervivencia. No estaba en condiciones de criar un hijo con alguien que me mentía mientras dormía a mi lado. Ella no quiso escuchar. Me repitió que era egoísta, que lo que importaba ahora era que mi hijo tuviera un padre. No pude seguir hablando. Corté. Desde entonces no le he respondido ni un mensaje más. Esa noche, después de acostar a mi hijo, me senté sola en la sala, con los documentos sobre la mesa. Llamé a una amiga que trabaja con abogados de familia. Le conté todo. Me pidió que no entrara en pánico, pero que contratara a un abogado inmediatamente. Esto no es tan simple como decir, él no estaba, y ya. Legalmente, tiene derechos. Y si viene con pruebas de estabilidad económica, te pueden complicar la vida, dijo con franqueza. La sola idea de mi hijo siendo alejado de mí, obligado a vivir con alguien que ni conoce, me revolvía el estómago. No dormí. Al día siguiente, tuve que enfrentar algo que también había evitado por años, decirle a mi actual pareja la verdad completa. Hasta ese momento, él creía que el padre de mi hijo me había abandonado. Nunca preguntó mucho, por respeto, y yo siempre agradecí ese silencio. Pero ahora no podía esconder más la verdad. Le conté todo, la infidelidad, mi huida, el embarazo inesperado, el silencio, el corte radical. Y su reacción fue, dolorosamente correcta. No me gritó, no se escandalizó, pero su expresión fue una mezcla de decepción y duda. Entonces nunca le diste la oportunidad de saber, me preguntó. Me limité a sentir. ¿Y ahora qué vas a hacer?, añadió. No supe responder, porque en realidad no tenía un plan. Y eso es lo que más miedo me daba. Por años, creí haber hecho lo correcto. Cuidé a mi hijo sola, le di amor, estabilidad, y jamás le faltó nada esencial. Pero ahora esa decisión me perseguía, y no estaba segura de si podría seguir defendiéndola frente a un juez. Esa noche, me senté al borde de la cama de mi hijo mientras dormía. Observé su carita serena, su respiración suave, su pequeño cuerpo aferrado a su peluche favorito. Pensé en cómo lo había criado, en cada sacrificio, en cada noche en vela, en cada fiesta escolar a la que fui sola. Todo lo que había construido con él, sola, desde cero. No estaba dispuesta a dejar que me lo quitaran. Aunque no sabía cómo, iba a luchar. 2 días después de esa visita inesperada, me senté frente a una abogada especializada en derecho familiar. No era barata, pero fue recomendada por una amiga que había pasado por un divorcio complicado y había logrado quedarse como guarda exclusiva 2 filos. Le expliqué todo, desde el principio, sin edulcorar ni justificar. Solo los hechos, tal como habían ocurrido. Ella escuchó en silencio, tomó notas, hizo algunas preguntas puntuales. Luego me miró con esa mezcla de comprensión profesional y advertencia que solo los abogados experimentados dominan. Tienes algo importante a tu favor, has sido la única figura parental activa durante 7 años. Eso no se borra de un día para otro. Pero, también es cierto que él no lo supo porque tú lo decidiste. Y eso lo va a usar en tu contra. Asentí. Lo sabía. No era ingenua. Había pasado años evitando este momento. Años construyendo una vida alrededor del silencio. Pero ahora ese silencio era dinamita en manos ajenas. Me explicó que lo más probable era que el padre solicitara al menos la custodia compartida, o régimen de visitas amplia, y que, dependiendo del enfoque del juez, de su nivel de vida, de su estabilidad emocional, incluso del entorno familiar que ofreciera,
eso podía llegar a tener algún grado de éxito. Pero también me dejó claro algo que me devolvió el aliento: los jueces miran el bienestar del niño, no los errores de los padres. Y si tu hijo está bien contigo, no hay razón para que se lo quiten. Él tendrá que probar que tú eres una mala madre, y eso no va a ser fácil. Salí de allí con una carpeta llena de documentos para preparar: registros médicos de mi hijo, informes escolares, fotos familiares, testimonios de profesores, vecinos, amigos cercanos. Era como armar un dossier completo de la maternidad. Pero me lo tomé en serio. Si tenía que probar que mi hijo estaba bien, no iba a dejar hueco. Esa noche, mientras mi hijo dormía, imprimí las fotos que guardaba desde su primer año, su primer diente, la primera vez que caminó, la excursión en preescolar, el disfraz de astronauta que yo misma le hice. Lloré en silencio mientras organizaba todo en una carpeta. No porque me sintiera culpable, sino porque estaba aterrada de que alguien quisiera apropiarse de esos momentos sin haber estado nunca. Al día siguiente, me llamaron de la oficina del juez. Antes de una audiencia formal, habría una mediación. Algo estándar en estos casos. Las dos partes se sentaban con un mediador designado para intentar llegar a un acuerdo antes de pasar a la vía judicial. Acepté. Tuve que decirle a mi hijo que iba a conocer a su padre. No usé esas palabras exactas. Le dije que alguien importante de su historia vendría a visitarlo. Él, con la inocencia propia de un niño, preguntó si era un tío. Le respondí que no, que era alguien a quien él no conocía, pero que había estado relacionado conmigo cuando yo era más joven. No preguntó mucho. Me miró serio, como hacen los niños cuando intentan entender cosas grandes, y luego cambió de tema. Me partió el alma. En 7 años, él jamás había necesitado preguntar por un padre. Lo había criado con tanto amor, con tanta dedicación, que su mundo no parecía sentir esa falta. Y ahora iba a tener que enfrentarse a una presencia que no pidió. El día de la mediación, me presenté con mi abogada y una carpeta llena de todo lo que me pidieron. Él ya estaba allí, más arreglado que nunca, traje caro, zapatos brillantes. Se levantó al verme, como si esperara algún tipo de saludo. Yo no le di nada. Ni mirada. Ni palabras. Nada. Nos sentamos frente al mediador, un hombre de unos 60 años, calvo, con gafas, que nos pidió que mantuviéramos el respeto y el foco en el bienestar del niño. Mi ex empezó hablando. Dijo que no había sido perfecto, que sí, había cometido errores, pero que nadie tenía derecho a esconderle un hijo. Que si lo hubiera sabido, habría estado presente. Que quería conocerlo, ser parte de su vida, educarlo como merecía. Yo esperé a que terminara. Y entonces hablé. Le conté al mediador que cuando me fui, no lo hice por despecho. Lo hice porque me di cuenta de que no podía confiar en él, y que no tenía fuerzas para criar a un hijo al lado de alguien que me veía como una carga. Que tomé la decisión sola, sí, pero que en 7 años jamás vino a buscarme con seriedad. Que había decidido aparecer solo cuando su vida estaba organizada, cuando supo que tenía un hijo, como si los derechos se activaran por interés. El mediador asintió. Hizo algunas preguntas. Mi ex evitó entrar en detalles sobre por qué me había traicionado. Dijo que era joven, que fue un error. Yo no respondí. Solo lo miré. No hacía falta discutir eso. El pasado no se podía borrar. Después de casi 2 horas, salimos sin acuerdo. El mediador dijo que lo mejor era que el niño tuviera la oportunidad de conocer a su padre en encuentros supervisados, en un entorno seguro, y que después se evaluara si era apropiado ampliar el vínculo. Nada de custodia compartida. Nada de mudanzas. Por ahora, solo visitas con supervisión. Él aceptó, a regañadientes. Cuando nos quedamos solos por un minuto en el pasillo, me miró y me dijo: esto no termina aquí. No me voy a conformar con un par de horas al mes. Le respondí con la voz firme que nunca antes había usado con él: mi hijo no es un trofeo. No puedes recuperarlo como si fuera un mueble olvidado. Y me fui. No miré atrás. La primera visita supervisada fue pactada para el sábado siguiente, en un centro familiar neutral que ofrecía espacios lúdicos para niños y profesionales capacitados para observar interacciones entre padres e hijos. La sola idea de tener que llevar a mi hijo a un lugar así, como si fuese parte de una escena judicial, me enfermaba. Pero lo acepté. Era eso o correr el riesgo de parecer poco colaborativa ante el juez. Pasé días debatiéndome internamente si debía contarle algo más a mi hijo antes de ese encuentro. No quería cargarlo con historias del pasado, ni manipular su percepción. Pero tampoco quería lanzarlo al vacío, sin contexto. Terminé optando por lo mínimo indispensable. Le dije que iba a conocer a alguien importante, alguien que lo quería conocer hacía mucho tiempo. No lo llamé el papá. No lo presenté como una figura que debía respetar sin condiciones. Le dije que era libre de sentir lo que quisiera. Él me preguntó si ese alguien había estado en su fiesta de cumpleaños del año pasado. Cuando le dije que no, solo respondió: entonces no lo conozco, ¿verdad? Asentí. Y con la sinceridad aplastante que solo los niños manejan, remató: está bien, pero si no me gusta, puedo decirlo. Le dije que sí, siempre sí. Ese sábado,
me levanté temprano. Lo ayudé a vestirse con una camisa limpia, peinamos su cabello rebelde y lo llevé de la mano hasta la entrada del centro. A mi lado, él iba tranquilo, quizás curioso. Yo, en cambio, tenía las manos sudadas y el estómago revuelto. Mi ex ya estaba allí. Lo reconocí inmediatamente, aunque se había dejado barba y el traje formal había sido reemplazado por ropa más casual. Cuando vio a nuestro hijo por primera vez, sus ojos se abrieron como si no supiera qué hacer. Le tembló el rostro, pero no lloró. Se agachó y saludó con una voz que intentaba sonar familiar. Hola, mucho gusto. Mi hijo lo miró con cautela y respondió apenas con un hola, antes de buscar mi mano con fuerza. Me quedé en una sala contigua, observando a través del vidrio espejado, acompañada de una trabajadora social que registraba todo. Fue una hora larga. Lo vi intentar conectar, contar chistes, hablar de videojuegos. Al principio, mi hijo estaba rígido, solo asentía, jugueteaba con las manos. Pero con el paso del tiempo, se fue soltando un poco. Rieron con algo que no escuché, jugaron con unos bloques, dibujaron algo juntos. Fue difícil de ver. No porque me doliera que se llevaran bien, sino porque me sentí invisible, como si todo lo que había hecho durante 7 años pudiera borrarse si él lograba entrar en su mundo. Una parte mezquina de mí deseaba que mi hijo no le sonriera tanto, pero otra parte, la que siempre ganó, se sentía agradecida de que, al menos, él no estuviera sufriendo por ello. Cuando la visita terminó, mi hijo volvió corriendo hacia mí. Le pregunté cómo se sentía. Me dijo, es simpático. No sé si lo quiero ver mucho, pero no es malo. Esa honestidad me conmovió más que cualquier discurso. En las semanas que siguieron, las visitas supervisadas continuaron, 2 veces al mes. A veces iban bien. Otras veces, mi hijo salía irritado, decía que el señor hablaba demasiado de cosas que no entendía, que se esforzaba mucho por ser divertido. No parecía malintencionado, pero había una distancia emocional que no se podía resolver con juegos de 1 hora. Y mi hijo lo notaba. Mientras tanto, mi vida personal se desmoronaba en silencio. La ruptura con mi pareja me había dejado vacía. No tanto por amor, porque la verdad es que nunca me entendió del todo, sino por la soledad que se instaló después. Pasaba las noches repasando documentos legales, reorganizando las carpetas con pruebas, repasando argumentos para una posible audiencia. Cada detalle se volvió un posible ataque. Cada error pasado, una grieta a defender. Mi madre, por otro lado, no dejó de intentar comunicarse. Me escribió cartas, correos, incluso intentó que una vecina intercediera. No respondí. Para mí, había cruzado una línea que no tenía retorno. No por haber hablado con mi ex, sino porque lo hizo sin hablar conmigo primero. Tomó decisiones sobre mi hijo como si todavía tuviera poder sobre mi vida. Y eso se acabó el día que empujó esa puerta sin permiso. Mi padre, en cambio, se mostró incondicional. Me llamó cada semana, me preguntaba cómo me sentía, me ayudó con trámites, cuidó a mi hijo un par de veces para que yo pudiera descansar. Fue su apoyo el que me mantuvo a flote. Y mientras todo eso ocurría, mi ex seguía su campaña legal. No retiró la solicitud de custodia. Su abogado ahora pedía un régimen compartido, argumentando que la madre había ocultado intencionadamente al padre durante años, vulnerando el derecho del menor a tener ambos progenitores. Cada palabra de esa demanda era una puñalada. Decían que yo había manipulado la realidad, que había influenciado al niño en su contra, que me había comportado con deslealtad parental. Mi abogada me pidió paciencia. Esto no se define por papeles bonitos, sino por hechos. Tú tienes los hechos. Yo no sabía si bastaban. La 5ª visita supervisada fue distinta. No por lo que ocurrió entre ellos, sino por lo que descubrí después. Fue la primera vez que mi hijo regresó con preguntas. No curiosidades ingenuas, sino preguntas concretas, cargadas de una especie de decepción que me heló por dentro. Me senté con él en el sofá, todavía con su mochila colgando del hombro, y me dijo sin rodeos. Él me preguntó por qué tú no le dijiste que yo existía. Me quedé inmóvil. No supe qué decirle. No estaba preparada para que eso surgiera tan pronto, y menos que viniera directamente del hombre que decía querer formar parte de su vida. Intenté mantener la calma. Le pregunté cómo se sentía con eso. Su respuesta fue un encogimiento de hombros. Luego se fue a su cuarto sin decir más. Lo escuché tirarse en la cama y poner su música favorita. No lloró, no gritó. Pero esa indiferencia era peor. Era como si algo se hubiese roto en él, y yo no sabía cómo alcanzarlo desde donde estaba. Esa noche lo observé dormir, como había hecho tantas veces desde que era un bebé. Le acaricié el cabello y quise borrar con los dedos cualquier traza de dolor o confusión. Me odié por no haberlo previsto, por haber creído que podía contener una historia tan compleja dentro de una burbuja protegida, por haber imaginado que el silencio era sinónimo de paz. Al día siguiente llamé a mi abogada. Le conté lo que había ocurrido. Estaba furiosa.
Me dijo que era completamente inapropiado que él hiciera comentarios así durante visitas supervisadas, que el objetivo era construir una relación segura con el niño, no manipularlo emocionalmente. Inmediatamente solicitó que en la próxima visita estuviera presente una trabajadora social adicional. Pero no me quedé solo con eso, decidí enfrentar a mi ex. Le pedí hablar después de la siguiente visita, en la misma sala de espera del centro familiar. Acordamos unos minutos con la presencia de la trabajadora social. No quería correr el riesgo de que todo se volviera una guerra de palabras. Cuando nos sentamos, él intentó anticiparse: quiero explicarte lo que pasó. Lo interrumpí. No te corresponde explicarle nada a mi hijo sobre nuestras decisiones del pasado. No eres tú quien debe interpretar mi silencio ni presentar tu versión como si fuera la única válida. Me miró, incómodo. Solo quise ser honesto. ¿Honesto?, respondí con firmeza. Entonces empieza por admitir que lo traicionaste, que huiste cuando te hablé de compromiso, que no te importaba nada más que escaparte con tu ex. Si quieres ser honesto, sé completo. No selecciones lo que te conviene. Él bajó la mirada. No dijo nada más. La trabajadora social anotó algo en su carpeta. Me levanté y me fui. Ese día, después de acostar a mi hijo, revisé las viejas fotos que todavía tenía guardadas en la nube, las de nosotros cuando vivíamos juntos, antes de saber la verdad, antes del engaño. Me pregunté por primera vez si él habría sido diferente si le hubiese contado que estaba embarazada, si se habría hecho presente, si habría cambiado, no por mí, sino por el bebé. Pero incluso si hubiera querido estar, ¿qué clase de padre habría sido? ¿Uno que escapaba ante el primer atisbo de responsabilidad? ¿Uno que hablaba mal de la madre de su hijo a escondidas? ¿Uno que decidía que quería ser padre solo cuando le era conveniente? Me hice todas esas preguntas, y al final, no encontré respuestas claras. Pero lo que sí sabía era que nunca me arrepentí de la vida que construí con mi hijo. Puede que mis decisiones no hayan sido perfectas, pero las tomé con el corazón roto, con el miedo como única compañía, y con la firme convicción de que protegerlo era más importante que todo. Unos días después, llegó una notificación oficial: la audiencia definitiva para revisar el régimen de custodia se celebraría en 3 semanas. Era el momento de mostrarlo todo: estabilidad, vínculos, historia. Y también el momento de que un juez decidiera si el silencio que construí todos estos años era perdonable o no. Me senté a hacer una lista. Una lista de lo que necesitaba preparar. Documentos, testigos, pruebas de escolaridad, atención médica, rutinas, todo. Pero también hice otra lista. Una emocional. Lo que había sacrificado. Las veces que lloré sola sin poder pedir ayuda. Las madrugadas que pasé al lado de una cuna enferma. Las fiestas de cumpleaños en las que hice malabares para que mi hijo no notara que faltaba algo, o alguien. Y cuando terminé esa segunda lista, supe que nadie, ni siquiera un juez, podía invalidar todo lo que había hecho. Esa noche, dormí por primera vez en mucho tiempo con la sensación de que, pase lo que pase, había hecho lo correcto. Las 3 semanas previas a la audiencia fueron una mezcla tensa de preparación meticulosa y emociones al límite. Cada día era una batalla silenciosa contra el pánico. Me levantaba temprano, organizaba documentos, coordinaba con mi abogada y, al mismo tiempo, intentaba mantener la rutina de mi hijo intacta. No quería que él absorbiera mi ansiedad, pero sabía que la percibía igual. El lunes anterior a la audiencia, recibimos una llamada inesperada. Era la oficina del abogado de mi ex. Habían solicitado una reunión informal, fuera del tribunal, para presentar una propuesta de acuerdo. Según ellos, buscaban evitar una confrontación pública y prolongada. Mi abogada me lo explicó con tono escéptico. Esto puede ser una maniobra para forzarte a ceder antes de la audiencia, o puede que realmente estén retrocediendo. Aceptamos la reunión, pero con una condición: sería grabada y habría una trabajadora social presente como testigo neutral. No estaba dispuesta a arriesgar nada. La reunión fue en una oficina neutral, alquilada específicamente para casos de mediación. Al entrar, lo vi esperándome con su abogado. Iba más serio que de costumbre, menos arrogante, más contenido. Cuando me senté, apenas me saludó. Comenzó su abogado. El señor desea proponer una custodia compartida parcial, con visitas alternadas cada fin de semana y posibilidad de semanas completas durante vacaciones escolares. No respondí de inmediato. Miré a mi abogada, que ya tenía la mandíbula tensa. Le pedí que me dejara hablar. Quiero entender algo. ¿Cuál es el objetivo de esto? ¿Demostrar que puedes tener lo que te fue negado? ¿Marcar un territorio? Porque si se trata del bienestar de mi hijo, no lo estás mostrando ahora. Has aparecido después de 7 años, has causado confusión emocional en él, y en lugar de construir lentamente una relación, decides imponer un reparto como si fuera un mueble. Él me miró, con ese gesto de querer parecer tranquilo, pero con los dedos tamborileando sobre la mesa. No estoy aquí para pelear, dijo, pero creo que merezco ser parte de su vida. No quiero quitarte nada, pero también quiero conocerlo. Poder llevarlo al parque sin supervisión.
Ser parte de sus recuerdos, no solo un visitante ocasional. Por primera vez desde que todo esto comenzó, sus palabras sonaron menos a una amenaza legal y más a una súplica sincera. No sé si fue estrategia, o si realmente había algo de verdad ahí. Pero mi respuesta no cambió por eso. Yo no te impido nada. Tú renunciaste solo. No físicamente, pero sí moralmente. Y eso pesa más para un niño. Él no es una segunda oportunidad para ti. No es un proyecto emocional. Es una persona, con miedos, con rutinas, con confianza ganada. Si de verdad quieres estar, tienes que demostrar que sabes respetar eso. La reunión terminó sin acuerdo. La audiencia se mantendría. Pero mi abogada notó algo, el abogado de mi ex ya no parecía tan convencido. Probablemente sabían que el terreno no era favorable. En los días siguientes, me concentré en preparar a mi hijo sin cargarlo con mi ansiedad. Le expliqué que había personas que decidirían que era mejor para él, que su voz importaba, que si algo le hacía sentir incómodo, debía decirlo. Tenía miedo de estar metiéndolo en una situación demasiado pesada para su edad, pero también sabía que no podía protegerlo del todo. No esta vez. El día de la audiencia, me vestí con lo mejor que tenía, no por apariencia, sino porque necesitaba sentirme fuerte. Cuando llegamos, él me apretó la mano como nunca. Caminamos juntos hasta la sala donde nos esperaba el juez, los abogados, y una representante del servicio social. Lo primero fue escuchar el testimonio de la trabajadora social que supervisó las visitas. Fue clara, dijo que, si bien el padre mostraba interés, el niño aún no establecía un vínculo emocional firme, que en varias visitas se mostró retraído, cansado de responder preguntas, y que en más de una ocasión dijo querer irse antes de tiempo, que el proceso debía continuar, pero con precaución. Luego fue el turno de Miek. Habló con la voz firme, bien ensayada. Dijo que había madurado, que se arrepentía de no haber estado antes, que quería enmendar su error, que no buscaba dañar a nadie, pero que como padre tenía el derecho de compartir momentos con su hijo. Fue una exposición correcta, pero sin alma, como si la hubiera escrito otra persona. Después fue mi turno. Me costó empezar. Sentía la garganta cerrada. Pero cuando abrí la carpeta con los documentos, con las fotos, con las cartas que mi hijo había escrito en la escuela sobre su mamá que trabaja mucho pero siempre lo abraza fuerte, encontré fuerzas. No estoy aquí para esconder a nadie de su hijo. Estoy aquí porque soy la única persona que ha estado ahí cada día durante 7 años. No quiero cortar la posibilidad de que se conozcan, pero no puedo permitir que eso ocurra a costa de lo que ya existe, de lo que ya está formado. Él es un niño estable, amoroso, curioso. No podemos romper eso por ansiedad adulta. El juez escuchó todo sin interrumpir. Tomó notas. Hizo preguntas. Al final, pidió una evaluación psicológica del menor antes de tomar una decisión definitiva. Dijo que, por el momento, el régimen de visitas supervisadas se mantenía. Y que, si todo seguía sin conflictos, en 6 meses se reevaluaría la posibilidad de ampliar los encuentros. Salimos de allí agotados. Yo, mi hijo, mi padre, incluso mi abogada. No gané ni perdí. Pero tampoco él. Por ahora, todo seguiría como estaba. Y eso, para mí, era suficiente. Las semanas que siguieron a la audiencia fueron emocionalmente agotadoras, no porque algo hubiera cambiado de forma drástica, sino por el simple hecho de saber que ahora había un reloj corriendo en el fondo de todo. Cada encuentro con su padre era una nueva evaluación tácita, cada palabra dicha, cada reacción del niño, se convertía en material que eventualmente sería examinado. Era como vivir en cámara lenta, pero con una lupa sobre cada decisión. Las visitas supervisadas continuaron, pero ahora se sumaban pequeñas modificaciones. Mi hijo podía elegir parte de la actividad a realizar. Un día fueron a pintar cerámica, otro a jugar a juegos de mesa. Yo seguía viendo todo desde la sala contigua, sin intervenir, pero cada vez notaba más los silencios incómodos entre ellos. Él lo intentaba, sin duda. Le preguntaba cosas, buscaba conectar, pero había una distancia que no lograba romper. Mi hijo le respondía con cortesía, pero sin verdadero entusiasmo. No era rechazo, era algo más complejo, una falta de confianza natural, de historia compartida. Una tarde, después de una de esas visitas, mi hijo me dijo algo que me marcó profundamente. Estábamos en casa, preparándole su merienda, cuando me soltó, sin dejar de mirar su vaso de leche. Mamá, él no se siente como un papá. Se siente como un señor que quiere que yo lo quiera. Tuve que darme la vuelta para que no me viera llorar. Su frase no fue cruel, ni dicha con rabia. Fue una observación genuina. Como cuando un niño intenta poner en palabras lo que apenas empieza a comprender. Me senté a su lado, le tomé la mano y le dije, no tienes que forzarte a sentir nada, amor. Solo sé honesto con lo que sientes. Eso es lo más importante. Esa noche, recordé las veces que, durante años, imaginé qué ocurriría si algún día le aparecía. Pensé que el caos vendría en forma de abogados, amenazas, disputas.
Nunca imaginé que lo más difícil sería gestionar las emociones de un niño confundido, atrapado entre el amor incondicional que tenía por mí y la aparición repentina de un hombre que ahora reclamaba espacio. Mi abogada me recomendó algo que había estado evitando, hablar con una psicóloga infantil. No por sospechas, sino por prevención. Una profesional que pudiera hablar con mi hijo sin presionarlo, que pudiera registrar sus emociones sin involucrarse en la batalla legal. Lo consideré durante una semana entera antes de decidirme. Finalmente, concerté una cita con una psicóloga especializada en niños con estructuras familiares atípicas. Su consulta quedaba a unos 15 minutos de casa. Cuando le conté todo, su respuesta fue inmediata: tu hijo necesita poder expresar libremente lo que siente, sin miedo a decepcionar a ninguno de los dos. Las primeras sesiones fueron individuales. No se forzó ningún tema. Se enfocaron en juegos, cuentos, dibujos. La psicóloga sabía lo que hacía. Poco a poco, mi hijo empezó a soltar cosas. Me lo contaba al regresar: hoy dibujé mi casa. Puse a la abuela, al abuelo, tú y yo. No puse a él. Yo no lo corregía. No le decía que debía incluir a alguien. Solo escuchaba. En paralelo, yo empezaba a notar un cambio inesperado en mí. No en lo que decía, sino en lo que callaba. Durante una de las últimas visitas, al despedirse de mi hijo, simplemente le dijo: gracias por el tiempo de hoy. Sé que no es fácil para ti. Fue la primera vez que lo oí reconocer el esfuerzo emocional que estaba haciendo el niño. Esa misma semana, recibí un correo de su abogado. No era una demanda, era una propuesta informal. Querían pausar la solicitud de cambio de custodia por 6 meses, mantener el régimen actual, y si mi hijo lo deseaba, evaluar la posibilidad de visitas sin supervisión, pero únicamente si lo autorizaba la psicóloga y si el niño lo pedía. Fue la primera vez que sentí que él, mi ex, había entendido algo, que ya no se trataba de ganar, sino de construir, paso a paso. Acepté la pausa legal. Mi abogada también estuvo de acuerdo. Seguíamos en terreno tenso, pero al menos ahora parecía haber voluntad de no destruirlo todo por ego. A la par, la relación con mi madre seguía rota. No respondí a sus llamadas. No contesté a sus intentos de reconciliación. Su traición aún estaba demasiado viva. Pero una tarde, mi padre me llamó y me pidió que leyera una carta que ella había enviado por correo postal. No supe qué esperar, pero la leí. En ella, mi madre me pedía perdón. No por haberse equivocado, sino por haber decidido por encima de mí. Decía que no entendía del todo mi decisión, pero que ahora, viendo lo que su intervención había provocado, comprendía que el daño había sido mayor del que había anticipado. Me decía que me admiraba por la madre que era, aunque nunca lo había dicho en voz alta. No fue una carta perfecta, pero fue honesta. No respondí de inmediato. La guardé en un cajón. Tal vez la respuesta llegará con el tiempo, o tal vez no. Pero al menos ya no había rabia, solo cicatriz. Una semana después, mi hijo me miró desde el asiento trasero del auto, al regresar de una de sus sesiones con la psicóloga, y me dijo: ¿crees que puedo invitarlo un día a tomar helado contigo también? Para que vea cómo somos nosotros. Sentí una mezcla de vértigo y ternura. Le respondí que claro, que si él lo quería, lo haríamos. Era un paso más, no hacia una familia convencional, sino hacia una verdad compartida. Ese helado juntos marcó un antes y un después. No fue nada espectacular. Nada como lo que imaginan en las películas. Nos sentamos en una heladería pequeña, 3 sillas de plástico afuera, una mesa entre nosotros y un sol amable de primavera. El hombre que una vez amé y luego rechacé por sobrevivencia, llegó puntual, sin traje, sin gesto de batalla. Mi hijo lo saludó sin entusiasmo pero sin rechazo. Yo simplemente asentí con la cabeza. Era lo más cercano a una tregua que habíamos tenido desde que todo esto comenzó. El encuentro fue corto. Unos 30 minutos. Hablamos de sabores, del dibujo animado favorito de mi hijo, de su clase de ciencias que le estaba costando un poco. Mi ex lo escuchó con una sonrisa suave, sin intentar imponer su presencia. No intentó tomarse fotos, ni interrogar, ni reclamar un espacio. Solo escuchó. Y eso, viniendo de él, fue inesperadamente reconfortante. Cuando terminamos, mi hijo se despidió con un abrazo tímido, uno de esos abrazos que parecen más por cortesía que por afecto, pero que aún así dicen algo. Yo no le dije nada a mi ex, pero tampoco lo rechacé. Nos miramos por unos segundos, como dos personas que han vivido muchas versiones distintas de sí mismas y finalmente han aprendido a convivir con sus sombras. No hubo perdón explícito, pero hubo una especie de comprensión muda. En los días siguientes, mi hijo hablaba más abiertamente de él. No como su padre, aún no usaba esa palabra, pero como el señor que a veces viene y me escucha. Empezó a hacerle dibujos en sus ratos libres, dibujos simples, con crayones, donde había 2 personas jugando con una pelota, o sentados en una banca. En todos, él y yo estábamos presentes. A veces el dibujo incluía también a sus abuelos, pero nunca lo dibujaba solo con él. Siempre era un conjunto. La psicóloga me dijo que eso era positivo. Está explorando su identidad. Y en esa identidad,
Tú sigues siendo el centro. Pero también está abriendo una ventana para incluirlo. A su manera y a su tiempo. Aceptamos una nueva propuesta legal, suspender cualquier trámite judicial durante un año entero, mantener el régimen de visitas con supervisión opcional, y dejar en manos de la psicóloga la evaluación emocional del niño cada 3 meses. Si en ese periodo todo se mantenía estable, se podría evaluar una custodia compartida mínima, no residencial, pero con fines de semana alternados. Mi abogada revisó todo y me dijo, no es una concesión. Es una demostración de tu compromiso con tu hijo. Firmé. No fue una victoria, pero tampoco una pérdida. Fue una resolución práctica a una guerra emocional. En paralelo, mi vida personal también empezaba a encontrar un nuevo ritmo. Había pasado tanto tiempo lidiando con el estrés legal y emocional, que apenas ahora notaba cuán desgastada estaba. Retomé cosas que había dejado atrás, volví a leer novelas que me gustaban antes de ser madre, empecé a correr por las mañanas, reactivé vínculos con amigos que había apartado en medio del caos. Incluso me animé a escribir. No para publicar, no por vanidad. Solo por mí. Llené cuadernos con pensamientos, con cartas que nunca enviaría, con recuerdos de momentos que necesitaba sacar de mi mente. Fue terapéutico. Como si, al poner en papel mi historia, pudiera perdonarme a mí misma por todo lo que no supe manejar mejor. Un día, mi hijo me preguntó si podía llamar a su padre por teléfono. Lo dijo así, ¿puedo llamarlo? Quiero contarle que me dieron una estrella dorada en lectura. No lo dudé. Le tendí el celular. Lo vi marcar. Hablar. Sonreír. Y entendí que había hecho lo correcto. No por haberlo ocultado al principio, ni por haber peleado tanto después, sino por haber sabido soltar cuando llegó el momento. Por haber priorizado la estabilidad antes que el orgullo. Por haber defendido mi espacio, a la vez, haber permitido que él, mi hijo, pudiera construir el suyo. Mi madre sigue fuera de mi vida. Nunca retomamos el contacto. La carta sigue en el mismo cajón donde la dejé. Tal vez algún día la saque. Tal vez no. Mi padre, en cambio, sigue siendo mi mayor apoyo. Él es quien me recuerda, en los días grises, que no todo está perdido, que lo más importante sigue conmigo, durmiendo cada noche en la habitación contigua.